buenas tardes a todas, a todos. Muchos ya nos conocemos porque hace un poco más de 9 años el Buzón Ciudadano fue de los muy pocos espacios que nos abrieron sus puertas para romper el cerco informativo que había en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Con mucha solidaridad, con mucha calidez, nos extendieron este espacio y otros en los que pudimos romper ese cerco informativo y combatir esa campaña negra que hubo en contra de los trabajadores electricistas, que durante 9 años hemos combatido un decreto y una serie de consecuencias que trajo a la vida de más de 16,000 trabajadores y más de 10,000 jubilados. Primero, sobre el tema de Huesca, comentaba con Toño, es un poco complejo, o bueno, más bien es demasiado complejo como para tratarlo ahorita en menos de 10 minutos, ¿no? Es un tema que requiere tratarlo con amplitud. Ya quedamos que vamos a buscar otra fecha para hablar del tema con amplitud, porque pues no es blanco y negro. El hecho de oponerse a la termoeléctrica de Huesca no es por una cuestión de conservadurismo de las comunidades, tiene que ver también con grupos de interés que se van a ver beneficiados si funciona la planta y si no funciona, y entre ellos está Iberdrola. Porque como lo ha dicho el presidente, bueno, si no se echa a andar esta planta, se va a tener que comprar energía a empresas privadas, particularmente extranjeras, como es el caso de Iberdrola. El problema es que la inversión que se hizo para que se echara a andar esta planta, la construcción del gasoducto, porque se trata de una planta de ciclo combinado que utiliza gas y utiliza vapor, entonces el gasoducto que se construyó, pues no fue una inversión exclusivamente del Estado. Estamos hablando de una inversión público-privada de muchos años, impulsada desde Calderón, en donde están los intereses de estas empresas extranjeras. Entonces, por eso digo, puede ser hasta beneficioso si no se echa a andar, como puede ser beneficioso para ellos el que se eche a andar. Porque además, cuando se habla de ese déficit de energía para el estado de Morelos, lo que no se profundiza es que ese déficit de energía es sobre todo para las zonas industriales, las que están cercanas a Cuautla, Cibac, todas estas áreas donde hay plantas, donde hay fábricas, donde hay talleres, que también son de empresas transnacionales, y donde se explota la mano de obra de trabajadores que son desplazados por la construcción de todos esos complejos industriales y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, ya que fueron despojados de sus tierras, de sus derechos, de su cultura, se ven obligados a convertirse en obreros mal pagados, derivado también de esta reforma laboral del propio Calderón. Entonces, bueno, es un tema complejo, vamos a profundizarlo con estas líneas que ya nos dio el compañero Eduardo, que es el diálogo. ¿A dónde nos lleva el diálogo? Porque no se trata de hacer oídos sordos de un lado o de otro. Lo que es inconcebible, inaceptable e intolerable es el derramamiento de sangre y el asesinato artero de nuestro camarada Samir Flores, un activista de la zona, un activista que dedicó toda su vida a defender los derechos de los pueblos originarios. Es inaceptable que su sangre sea parte del costo para echar a andar o para no echar a andar esta planta de Huesca. Condenamos rotundamente ese homicidio artero y condenaremos que quede impune. Entonces esperamos que haya una solución pronta y una restitución del daño que se le hizo a su familia y a la comunidad. Bueno, eso en cuanto al tema de Huesca, creo que podemos programarlo y hacerlo más extenso. Invitar incluso compañeros que puedan hablarnos de ese tema con mayor conocimiento de causa que un servidor, que bueno, tenemos ese conocimiento por la cercanía que nuestro sindicato tiene con el CNI-SIG, con las comunidades, con todos los grupos de activistas con los que nos hemos relacionado en estos 9 años de resistencia. Básicamente nos interesa mucho hacer una serie de aclaraciones porque pues en días pasados se dieron algunas declaraciones por parte del señor presidente que tienen que ver con un grupo de interés que ha estado acercándose a él y dándole información imprecisa sobre la situación del ESME. Estamos hablando tanto de grupos cercanos por el lado económico, el lado político, en Morena, como de grupos de la disidencia de nuestro sindicato que buscaron a toda costa acercarse a él
para dar ciertas informaciones. Y esto básicamente empieza el 25 de enero en una de sus conferencias matutinas, cuando una periodista, Rosalena Soto, de unos medios patito, porque pues no se conocen esos medios, hace una pregunta como muy orientada hacia el tema del ESME a partir de adaptar el término del huachicoleo al huachicoleo eléctrico. Perdón, un aplauso para el compañero Eduardo Pérez. Es que pensé que ya se retiraba. Y entonces saca el tema del ESME y de una supuesta red de corrupción del huachicoleo eléctrico sobre el caso Necaxa. Y aquí el primer problema es que hay una referencia a Necaxa como si fuera un caso muy aislado de un grupo de trabajadores electricistas. Incluso así lo menciona el presidente, ¿no? Habla que son electricistas y prácticamente el problema se centra primero cuando menciona, dice, tenemos que buscar una solución al conflicto que se originó con el despido de más de 40,000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Nosotros somos muy claros en ese contexto. La solución al conflicto ya está planteada por lo menos desde el 2015. Hay que recordar que nuestro conflicto tiene 3 etapas y muy rápidamente las resumo. Primero, echar abajo el decreto de extinción, que esto fue desde el primer día del decreto del 11 de octubre y que se cerró esa primera etapa cuando en 2010 la Suprema Corte de Justicia, y aquí sí quiero subrayar mucho, la Suprema Corte de Justicia declaró que el decreto era constitucional, que el presidente tenía las facultades de decretar la extinción de una empresa paraestatal sin pasar por el Congreso de la Unión. Entonces, ese fue el golpe a nuestro movimiento que rompe con la primera etapa de la resistencia. Ya no puede regresar Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte, el máximo órgano judicial de este país, declaró que el decreto de extinción era constitucional, el decreto de Calderón. Y entonces nos vamos a la segunda etapa del conflicto. Dijimos, bueno, pues si ya no regresa Luz y Fuerza, si ya nos quitaron la fuente de empleo a 44,000 trabajadores, ojo también aquí, hablo de 44,000 trabajadores, vamos a buscar la sustitución patronal. ¿Por qué? Porque justo cuando la Suprema Corte declara que es constitucional el decreto, a pocos días la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje manda el laudo con el que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas entre el sindicato y la empresa. Es decir, da por terminado el contrato colectivo de trabajo. Entonces nosotros metemos un amparo y ese amparo decimos, bueno, si desapareció Luz y Fuerza del Centro, la materia de trabajo, los postes, transformadores, cables, medidores, los usuarios, persisten. Entonces se requiere una sustitución patronal de quien se supone va a absorber toda esa materia de trabajo, que en este caso era la Comisión Federal de Electricidad. Iniciamos ese amparo y entonces la segunda etapa fue la sustitución patronal, que la ganamos. Recordarán ustedes, en agosto del 2012, porque bueno, este amparo nosotros buscábamos que la Suprema Corte lo atrajera para que dictaminara a nuestro favor. La Suprema Corte dijo, no hay asunto constitucional con este amparo, nosotros no tenemos que tocarlo. Se va a un tribunal de circuito en materia de trabajo y el tribunal es el que falla a favor del ESME y dice, sí, tienen patrón sustituto con Comisión Federal de Electricidad, porque contrario a lo que dijo Calderón, no fue causa de fuerza mayor ni caso fortuito, fue una causa económica y por lo tanto quien tiene que asumir la responsabilidad de los derechos de los trabajadores es Comisión Federal de Electricidad. Y nos regresaba al trabajo, nos pagaban salarios caídos, se respetaba nuestra antigüedad y teníamos que entrar a trabajar en Comisión Federal de Electricidad. Curiosamente, ante ese fallo del Tribunal de Circuito, entonces la Suprema Corte decide sí atraer el caso a petición del SAE, que es el organismo liquidador de Luz y Fuerza. Atrae el caso, empieza a darle largas porque ya la Junta Federal tenía que resolver en torno a ese dictamen del tribunal. Le dieron largas, lo llevaron hasta diciembre del 2012, cuando la Suprema Corte dice, yo acepto el caso, pero lo deja dormir durante diciembre. Y en enero del 2013, el 30 de enero del 2013, la Suprema Corte nuevamente dice que ese amparo no es válido y lo revoca. Y nos dice, no tienen derecho a patrón sustituto. Entonces, segunda etapa, ya nos cerró nuevamente la Suprema Corte la vía legal para regresar a trabajar, que habíamos ganado en términos del marco legal mexicano.
agotado toda la vía legal. ¿Qué nos dice la Suprema Corte? Lo único que les queda es irse a liquidar, cobrar su liquidación y se acabó. Y eso representaba también la disolución forzada de nuestro sindicato, porque mientras estábamos en litigio, mientras estaba sub iudice la situación, nuestro sindicato mantuvo su registro. En el momento en que la Suprema Corte dice ya no hay nada más que hacer, nuestra Asamblea General, porque eso también lo recalcamos, la Asamblea General del sindicato es la que ha tomado todas las decisiones durante estos 9 años de resistencia. Y entonces dijimos, desacatamos a la Suprema Corte, nos vamos por una solución política al conflicto y nos tienen que restituir nuestro trabajo. Y nos fuimos nuevamente por la vía de la negociación política. Interpusimos incluso una serie de amparos para romper esta prescripción que nos podía quitar ya el derecho de continuar vigente con nuestro sindicato. Y desde el 2013 hasta el 2015 se establecieron diferentes mesas de negociación con el gobierno en ese entonces de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron y que nosotros presentamos a nuestra Asamblea General? Uno, la posibilidad de pensionar de manera vitalicia a cerca de 1,000 compañeros que tenían una antigüedad de 23 años hacia arriba y que no habían alcanzado jubilación en Luz y Fuerza del Centro. Se firmó un convenio marco con las condiciones en las cuales los compañeros podrían ser pensionados de manera vitalicia. Segundo, se nos iban a dar predios, bienes de Luz y Fuerza del Centro como parte del pago del pasivo laboral de los trabajadores que nos quedamos a resistir. Y entonces eso equivaldría a una serie de predios en donde tendríamos que echarlos a andar productivamente a través de la constitución de una sociedad cooperativa. Ese fue el acuerdo que nos propone el gobierno para solucionar parcialmente y transitoriamente el conflicto. Y la tercera, la posibilidad de explotar plantas hidroeléctricas durante 25 años. Una licencia para explotar esas plantas a partir de tener un contrato con una empresa, un socio capitalista que pudiera respaldar al sindicato, porque como sindicato no podemos constituirnos en el patrón o en una empresa que sea patrón de esta explotación de la energía eléctrica. No lo podíamos hacer, tendríamos que renunciar a ser sindicato. Y es por eso que se busca la asociación, le dicen a nuestro secretario general, búscate un socio. Nuestro compañero Martín busca un socio y dice, ¿sabes qué? Ya hablé con estos. No, con estos no te metes. Bueno, ya encontré otro, los chinos. No, a los chinos ni los traigas aquí. Bueno, a estos gringos. No, ¿sabes qué? Esta empresa. Mota-Engil, una empresa portuguesa dedicada aquí en México a contratos concesionados para construcción de carreteras. Dijimos, bueno, ¿y cómo va a ser el acuerdo? El acuerdo es el 51% de las ganancias de la empresa son para la empresa privada y el 49% de las ganancias son para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Firman un contrato colectivo de trabajo, los trabajadores son afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas y eso, uno, mantiene la vigencia del Registro Nacional de Industria del sindicato y dos, permite hacer reinserción laboral de una parte mínima, pero de una parte de los trabajadores en resistencia. Lo pusimos a consideración de nuestra asamblea, se aprobó y entonces a partir de ahí arranca el echar a andar todo esto. Y de 2015 a 2018 ha sido una estira y afloja con la administración federal, porque hay cosas que no nos soltaban. Dentro de ese mismo acuerdo estaba la firma de un convenio para la compra de energía eléctrica que generáramos nosotros con el gobierno federal, con Comisión Federal de Electricidad. Y ese es un acuerdo firmado. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestro conflicto? La solución a nuestro conflicto está planteada ahorita en que se tiene que cumplir el terminar de entregarnos en propiedad los predios, porque lo que tenemos hasta ahorita es la entrega de actas de entrega-recepción. ¿Por qué no se ha podido avanzar en la entrega de los títulos de propiedad, en la escrituración? Por una sencilla razón. Muchos de estos predios no fueron escriturados en su momento por Luz y Fuerza del Centro. Y les voy a dar un caso. El taller Aragón, que tenemos allá en la zona de Aragón, es un área extensísima
en donde estaba el taller automotriz de Luz y Fuerza del centro, pero jamás se hizo la división de predios. Al momento que van al registro de la propiedad, al registro público de la propiedad, se encuentran con que en ese mismo predio se incluye a las unidades habitacionales que están junto al taller Aragón, como las fábricas que están del otro lado del canal del desagüe, ahí están también dentro del mismo predio. Entonces, ¿a quién le corresponde resolver eso? O sea, nosotros como sindicato no lo podemos resolver. Y eso es para aclarar también la cuestión en donde se dice que, bueno, hay corrupción en los contratos. Seamos muy claros. La Auditoría Superior de la Federación ha emitido en diferentes momentos de 2015 a la fecha dictámenes sobre la negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas y ha señalado anomalías. Una de esas es justo el que no están regulares los predios. Pero ¿a quién le corresponde normalizar esa situación? Le corresponde a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, al INDABIN, que es el responsable de los bienes nacionales, a CONAGUA, a una serie de instancias de gobierno que están enlistados en estos dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación y que son de conocimiento público porque están editados, están publicados en la página de la Auditoría Superior de la Federación. Y como lo hemos dicho, el Sindicato Mexicano de Electricistas no tiene facultades para hacer contratos, es decir, para decir, pues se va a hacer un contrato con Comisión Federal de Electricidad. El sindicato no lo puede autorizar. Tampoco podemos hacer concesiones, no podemos otorgar facultades para la explotación de bienes nacionales. ¿Por qué se nos dieron predios de Luz y Fuerza? Porque la Ley de Bienes Públicos establece que sí se podrán desincorporar y entregarse a instancias tales como sindicatos. Ok, lo recibimos, pero nosotros no tenemos facultades para autorizar el que se usen tales o cuales bienes de la nación. Entonces somos muy claros en ese sentido y somos muy claros también en decir que todo lo que se tenga que revisar de contratos que existan entre Generadora Fénix como empresa con el gobierno federal, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se revisen, porque sabemos que no hay nada que ocultar. Y somos claros también, nuestro caso pasa a un segundo nivel, a un segundo escenario. Lo que genera Generadora Fénix de energía eléctrica es menos del 1% de la generación nacional, cuando la gran mayoría de la generación está en manos de Iberdrola. Y escuchamos los casos y se dieron a conocer en estas conferencias matutinas. Entonces nos parece muy necesario hacer estas aclaraciones, porque sigue, el conflicto del ESME no se acabó, el conflicto del ESME no pasó a segundo plano, porque hay quien está interesado en seguirlo golpeando y en seguirlo subiendo a los medios. Y decía, bueno, al presidente, le he pedido a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que hable con todos, porque menciona que los electricistas estamos divididos y también queremos ser muy claros. Al principio del conflicto éramos 44,000 trabajadores y la primera demanda por despido injustificado fue por los 44,000 trabajadores. Cuando metimos el amparo por el patrón sustituto, que nos estaban negando la toma de nota y por lo tanto nos negaban la representatividad del sindicato, tuvimos que pedir que se firmaran cartas poder de los trabajadores. Se firmaron 22,000 cartas poder a inicios del 2010. Es decir, ya se habían reducido prácticamente a la mitad el número de trabajadores en resistencia. Nadie los corrió, nadie los expulsó, ellos decidieron irse. ¿Por qué? Porque cuando se liquidaron les dieron un convenio donde decía que renunciaban voluntariamente tanto al trabajo como a la protección de nuestro sindicato a través de desistirse de las demandas. En el momento en que ellos firman ese convenio y cobran su liquidación, renunciaron a la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, renunciaron a la protección del sindicato. Y son, finalmente ya hasta mediados del 2010, tenemos la cifra de 28,000 liquidados. Y 28,000 liquidados que hay que decirlo, con testimonios muy fuertes de compañeros que estaban en plantones y que llegaban estos excompañeros, y es textual, es testimonio literal de compañeros que decían, se abanicaban con billetes y decían, no sean pendejos, ¿para qué siguen ahí? Ya todo está perdido.
se burlaron, nos humillaron y se fueron. Ellos son los que abandonaron al sindicato. El sindicato jamás los abandonó. Y es importante hacer esto, porque cuando dice nuestro presidente que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, va a hablar con todos, nosotros ya habíamos hablado con Rocío. La secretaria nos hizo el favor de acompañarnos en Juandó, en el estado de Hidalgo, para colocar la primera piedra de una planta de generación de ciclo combinado, en donde estaba la planta de ahí de Juandó, de Luz y Fuerza, para generar empleo. Y algo dijo, y textualmente lo dijo Rocío Nale: reconocemos el esfuerzo del SME, de que a pesar del marco legal que generó la reforma energética, supieron cómo salir adelante, sin menoscabo en que al igual que nosotros nos opusimos a la reforma energética. Reconoce la Secretaría de Energía que hubo esa oposición a la reforma energética, pero que, pues más allá de lo que se logró, tuvimos que adaptarnos a las condiciones para regresar a trabajar, simplemente para eso. Que no nos da la generación de energía para ocupar a 16,000 trabajadores, no nos daba en Luz y Fuerza tampoco. Con 44,000 trabajadores, menos del 5% de la plantilla era de generación. Entonces hay que buscarle por diferentes lados. Y también menciona, pues hay que unificarlos. Nosotros decimos, no nos vamos a unificar con los que decidieron abandonar al sindicato. Pero dice también, hay que escuchar a los antiguos dirigentes. Esos antiguos dirigentes a los que se refiere el presidente son gente que se le ha acercado, particularmente Rosendo Flores, a contarle una historia diferente a la resistencia del sindicato. Porque lo que no le dijeron es que esos antiguos dirigentes son los que llamaron a esos 28,000 a que se liquidaran, a sus familiares, a sus allegados, a la gente que ellos les vendieron la nota para entrar a trabajar a Luz y Fuerza. A todos ellos les dijeron, váyanse a liquidar, no hay nada que hacer. Y ellos mismos, muchos de ellos, cobraron una comisión por la cantidad de gente que lograban que se fueran a liquidar. Esos mismos dirigentes, antiguos dirigentes, por ejemplo el caso de Rosendo Flores, un antiguo secretario general que le levantó la mano a un panista en una campaña y lo hizo a nombre del sindicato, y tuvo que salir otro miembro de la dirección, José Antonio Almazán, a limpiarle la cara y decir, no, lo hizo a título personal. José Antonio Almazán, quien por cierto ahí está trabajando con ellos. Otro exsecretario, Rosendo Flores, el que hizo caso omiso cuando se conformó la tarifa DAC, doméstica de alto consumo, en el sexenio de Fox, y cerró toda posibilidad de que participáramos en la lucha con los usuarios desde entonces, porque además abandonó el puesto que había en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza, argumentando que el sindicato no tenía nada que hacer ahí porque era un chanchullo en el que no iba a participar. Y ahí fue en donde se perdió mucha de la información que generó esta crisis que acabó con Luz y Fuerza del Centro. Otro secretario general de esos antiguos dirigentes, Jorge Tapia, que en su momento, como secretario general del sindicato, permitió en un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad y el SUTERM que nos quitaran más del 50% del área de atención de Luz y Fuerza, porque nosotros llegábamos hasta Iguala, Guerrero. Nosotros llegábamos a buena parte del estado de Michoacán y hoy solo tenemos una patita en Tepuxtepec. Y todo eso lo permitió Jorge Tapia. Otro exsecretario general, Manuel Fernández, de esos antiguos dirigentes a los que se hace referencia. Un secretario general que permitió que la empresa corriera a más de 2,000 trabajadores y los dejó a la buena de Dios. Eran de obra determinada, él dijo, pues si es obra determinada ya se acabó, cuando la lucha del sindicato siempre ha sido transformar puestos de obra determinada en puestos definitivos. Y Manuel Fernández dejó a más de 2,000 trabajadores en la calle que tuvieron por sí solos que recuperar el empleo. Esos. Ellos hablan a nombre de ellos mismos, de sus familiares, y por eso están jalando a estos liquidados, diciéndoles, con el señor presidente vamos a tener nuevamente a Luz y Fuerza del Centro, vendiéndoles una falsa esperanza. A gente que además en 9 años jamás puso un pie en la resistencia. Y nos parece importante señalar esto, porque a partir de esa intervención del señor presidente, en Asamblea General decidimos
que era necesario, primero, hacer un desplegado y aclarar la posición del SME. Y ese desplegado apareció en la jornada el 14 de febrero. Segundo, decidimos que era necesario movilizarnos para demostrar quién es el SME y dónde está. No estamos divididos. E hicimos una marcha el 14 de febrero de Antonio Caso 45 a la Secretaría de Gobernación. Pasamos por CFE y le pedimos una audiencia al licenciado Manuel Bartlett. Pasamos por las oficinas de la Secretaría del Trabajo en Reforma y se le pidió una audiencia a la maestra Luisa María Alcalde. Y llegamos a Gobernación y dijimos, este es el SME y estas son nuestras demandas. Una marcha que cuando la vanguardia iba llegando a Gobernación, todavía vimos sobre Morelos, del lado de Reforma, cómo seguía avanzando el contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y con la NUE, también con la NUE. Y entonces, en la Secretaría de Gobernación se hizo un reconocimiento formal a la personalidad jurídica del SME y de sus dirigentes, de su comité central. Comité central elegido por voto universal, secreto y directo de sus trabajadores, con una toma de nota que acredita esa elección dada por el gobierno federal y con un registro nacional de industria que sigue vigente. Llegamos a la Secretaría de Gobernación, tuvimos esa reunión, se acordaron reuniones de trabajo que se van a desarrollar en estos días para terminar de dar solución a los conflictos que siguen pendientes. ¿Qué es lo que sigue pendiente? Ya lo mencioné, falta de pagar el 50% de la compensación de antigüedad de los compañeros de renta vitalicia, falta la entrega ya de los títulos de propiedad de los predios que se acordaron, falta la firma de ese convenio, porque lo repetimos, no son cosas que se firmaron con personas, se firmaron con instituciones de gobierno, son responsabilidades de gobierno, y que se le revise lo que se le haya que revisar, son legales, y son obligaciones del gobierno, obligaciones del Estado. Repito, nos queda muy claro, la idea, lo que siempre ha estado de fondo y siempre hemos reivindicado, es que queremos recuperar a la empresa eléctrica nacional, porque nosotros fuimos actores de esa nacionalización en 1960, porque tuvimos que estrecharle la mano a López Mateos, sabiendo quién era López Mateos, para lograr la nacionalización de la industria eléctrica. Y aquí seguimos, y hemos dicho, y lo ha dicho nuestro compañero secretario general, nuestro compañero Martín Esparza ha dicho, si para volver a ser nacionales tenemos que entregar el contrato, los acuerdos y los convenios que se hicieron para Fénix, nosotros somos los primeros en ponerlo en la mesa. Nosotros no nos echamos para atrás. A nosotros nos conviene más trabajar al servicio de la nación en una empresa pública que trabajar en una empresa privada, porque así nació Luz y Fuerza. Originalmente fue una empresa privada, se nacionaliza en 1960 y se destruye en 2009. Nosotros queremos regresar al sector eléctrico nacionalizado. Esa es una decisión que hemos tomado nosotros. Y finalmente, ya para no agobiarlos con más historias de esto, no vamos a reconocer a ninguno de esos antiguos dirigentes. Los antiguos dirigentes que se quedaron en la resistencia siguen ahí. A un compañero, exmiembro de la dirección, Jorge Herrera, que es vicepresidente de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores de la República Mexicana, y que estamos peleando desde ese frente en contra de la desaparición de las pensiones. Esos antiguos dirigentes siguen con nosotros, están en nuestras movilizaciones, en nuestras asambleas, trabajan en Radio SME, tienen programas ahí de difusión de información. Creemos muy importante, muy importante señalar todo eso. Y un último aspecto. En una conferencia de prensa, justo el 14 de febrero, en la matutina, el presidente comenta, dice, es cierto lo que tú dices, no van a tener ninguna preferencia, refiriéndose a los contratos. No van a tener ningún privilegio, refiriéndose al sindicato. Ya eso se termina. Esas fueron cosas que sucedieron en el sexenio pasado. Nosotros vamos a actuar de esa forma. Nosotros decimos con mucha humildad, con mucho respeto, pero muy contundentemente. Lo que hoy tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas no es un privilegio. ¿O acaso fue un privilegio la huelga de hambre de nuestros compañeros? Allí está mi esposa. Ella estuvo en la primera huelga de hambre, en Reforma. La huelga de hambre masiva en el Zócalo, eso no fue ningún privilegio. El que nos quitaran nuestra jubilación, nuestro empleo. Yo me quedé con 17 años de antigüedad.
Estaría yo a semanas de cumplir prácticamente 27 años de antigüedad. Se acabó nuestro proyecto de vida y hoy lo estamos construyendo desde lo que hemos ganado con estos 9 años de lucha. No tenemos ningún privilegio. Y estos 9 años de lucha nos están haciendo que como sindicato busquemos formar nuestros propios beneficios. Hoy, con ese contrato que tuvimos con Fénix, con ese 49% de ganancias, estamos echando a andar un fideicomiso que va a ser nuestro fondo de previsión social y que los propios trabajadores lo vamos a alimentar cada año para lograr nuestro retiro digno. Porque no vamos a esperar que nos resuelvan la vida, porque se nos están muriendo compañeros. Han muerto hasta la fecha más de 4,000 compañeros jubilados. Han muerto muchos compañeros activos por enfermedades que se desarrollan de una manera rarísima, cánceres que se los acaban en menos de 6 meses. Frente a eso, no hubo solución del gobierno. Nosotros estamos buscando la solución. Y lo que no queremos es justamente que nos digan que somos privilegiados. No hemos sido. Nuestro privilegio ha sido pertenecer a este sindicato durante 104 años de historia y durante 9 años de resistencia. Nosotros decimos, vamos a fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, vamos a hacerlo. Nosotros estamos ahí, somos mano de obra calificada, pero tengamos claro, Comisión Federal de Electricidad tiene una plantilla de trabajadores subcontratados. Ninguna, ya ni siquiera las llamadas actividades sustanciales o sustantivas, ya no las hacen trabajadores de Comisión Federal. Todo se hace a través de licitaciones. Entonces rompamos ese cerco. Démosle el trabajo a trabajadores mexicanos en una sola empresa, como puede ser Comisión Federal de Electricidad. Nosotros estamos dispuestos a apoyar ese reforzamiento con nuestra mano de obra y con la lucha política que sabemos hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora vamos...